Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos regalas, Señor. Hoy tenemos una hermosa oportunidad de poder compartir con los hermanos acá en San Ramón. Señor, gracias por cada uno de los presentes en este día. Gracias porque tú diste todo en esa cruz, Padre. Gracias porque enviaste a tu único Hijo a morir en esa cruz para limpiar todos nuestros pecados una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, como lo dice Hebreos 9, versículo 12. Esto única y exclusivamente a través de tu sangre preciosa. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno nos limpió de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Dice Hebreos 9, versículo 14. Tú has limpiado el pecado, tú has quitado toda la maldad en la cual solo fue sembrada por medio del pecado. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos nacimos como pecadores. Creación tuya, pero todos como pecadores. Hoy, Padre, damos gracias porque tú has venido a purificar, a limpiar, a salvar, a rescatar esa creación a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos sabiduría y entendimiento para que la palabra del día de hoy pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver. Hoy no hay micrófono. No es necesario, no está acabando. No, digo que jamás. Es que no me tapo, a veces me ven bien. Bueno, vamos a ir a la palabra. Al Salmo 80, versículo Salmo 80. Al Salmo 80. Salmo, libro de Salmos, Salmo 80, vamos a leer desde el peñándome el abanico que me vea las horas. Salmo 80, verso 8. Vamos a leer desde el verso 8, Salmo 80, versículo 8. Tenemos Salmo 80, verso 8. Nos dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está. Asolada perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces aquí vemos la vid. Vemos qué es una vid. En el Antiguo Testamento la vid es representada o representa al pueblo de Israel. Aquí lo dice en el versículo 8: hiciste venir una vid de Egipto. ¿A quién sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto? Al pueblo de Israel.
Y como ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, 1 Corintios 10, versículo 11 nos dice que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es para ejemplo a los que vivimos ahora en el fin de los siglos. Entonces, todo lo que le ocurre a Israel, todo lo que pasa, todo lo que está en las Escrituras, como Dios trata con el pueblo de Israel, es como Dios va a tratar con los gentiles también, porque es para ejemplo a nosotros. Para que cuando el pueblo de Israel estaba con Dios, unido con Dios, permanecía, cuando estaban obedientes a Dios, Dios siempre les dio su amor, siempre les dio su misericordia, siempre tuvo protección para ellos. Pero cuando Israel da la espalda a Dios, siempre vino aflicción, vino prueba, vino circunstancias difíciles al punto que el año 70 no quedó piedra sobre piedra del segundo templo. Nada, no quedó absolutamente nada en pie en el año 70. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en el año 70 fue completamente destruida esta vida tan fuerte y tan poderosa. Porque hace 2000 años los escribas y fariseos gritaban: crucificadle, crucificadle. Y su sangre corre por nuestra cuenta y la de nuestros hijos. Por eso, a partir del año 70 hasta 1948, que Israel le nombra nación, recibió persecución. Solo en el 47, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron a manos de Adolfo Hitler. Y ha sido toda una persecución durante años. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, que esto que está escrito acá es para que nosotros los gentiles, comprendiendo las Escrituras y sabiendo que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo, que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dicen? No podéis entrar al reino de Dios. No importa lo que hayas hecho y lo bueno que hayas sido, no puedes entrar. Y si usted no sabe qué es tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, lleve el seminario, por favor, porque están viendo su vida eterna. Este cuerpo muere, se lo toman los gusanos, el espíritu es eterno, con Dios o en el pueblo. Pero tenemos un espíritu eterno, tenemos un espíritu eterno, ¿verdad? Bíblicamente, científicamente, los doctores han comprobado, creo que han hablado algo, ¿verdad? Como hay una persona ahí, lo estaba operando, había un asunto ahí cerebral y la persona salió del cuerpo y dijo lo que había allá en la ventana de allá y lo que los doctores estaban hablando. Se ha comprobado científicamente que el ser humano tiene un espíritu. En el momento que sale el espíritu del cuerpo, pues, se terminó la vida física, continúa la vida espiritual. ¿Estamos preparados? Si el espíritu que usted tiene dentro de usted saliera ya de este cuerpo, ¿está listo? ¿Estás preparado para ir con Cristo? ¿Para vivir una vida eterna con Él? ¿Para ir al paraíso? ¿Para ir al seno de Abraham? ¿O para ir al Hades, que es donde esperan los que no están preparados lamentablemente? Donde habrá una condenación eterna. Entonces, esto es serio. Esto es un tema espiritual muy serio, ¿verdad? El cual Dios, por medio de la palabra, nos ilumina. Entonces, el pueblo de Israel es esta vid, ¿verdad? La vid en el Antiguo Testamento simboliza el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es la vid verdadera? San Juan 15, versículo 1, Cristo. Yo soy la vid verdadera. Entonces, si hay vid verdadera, porque hay vid falsa también. Entonces, ¿estamos en la verdadera o estamos en la falsa? Hoy por hoy entendemos a través de las Escrituras, no lo que yo creo, lo que yo digo. Ya yo estuve 18 años en la vid falsa, como pastor y otras cosas, haciendo todo lo que le he contado a los hermanos en múltiples ocasiones, convivencia, retiros, campamentos, practicando todo lo que ustedes, dando charlas en escuelas, colegios, universidades, al decanato de la Universidad Nacional, haciendo de todo, y yo para recuperarme. 18 años y 19 en católico también. Y en esos 37 años nunca nací de nuevo. Nunca entendí que mi espíritu estaba en riesgo de ir al fuego eterno. Por eso ahora entiendo que estamos en la vida verdadera. Tengo
Yo 6 años de estar en la vida verdadera. Y ahora lo comprendo, ahora lo entiendo, ahora voy a quitar la venda del corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pero no una oración de fe. Es que la venda es quitada del corazón. Entonces, con el corazón yo creo en la justicia de Dios. Creo en la justicia de Jesucristo, que es la que es más grande que la de los escribas y de los fariseos. Y por medio de la fe, el que San Juan 3, versículo 5 claramente dice: de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y si usted no ha nacido del agua y del Espíritu, nacer del agua no es nacer del bautismo, ¿verdad? No es irme a bautizar. El bautismo es un simbolismo para los que ya han nacido de nuevo, para los que ya son salvos. Cuando no hay un tema, pero cuando se presenta ante un bautismo Jesucristo, cuando se presenta ante el bautismo de Juan, allá en el Jordán, ¿cómo se presenta Jesús? ¿Con pecado o sin pecado? Usted puede decir: ya yo me bauticé. Le pregunto: ¿usted cómo se bautizó? ¿Con pecado o sin pecado? Jesús se bautiza sin pecado porque Él es concebido por medio del Espíritu Santo, no por medio de José. Y María, siendo virgen, fue concebida por medio del Espíritu Santo, Jesucristo. Entonces Él no tiene pecado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Y Jesús se bautiza a los 30 años. ¿Cuál es el ejemplo para sus hijos, para sus seguidores? ¿Cómo deben bautizarse? ¿Con pecado o sin pecado? A mí me bautizaron 4 veces como pecador. Entré como pecador seco y salí como pecador mojado, con pecado igual. Hasta que nací de nuevo. Hasta que las Escrituras me abrieron los ojos. Quitó la venda esa de Corintios que dice: quita la venda del corazón. Solo Cristo puede quitar esa venda. Solo las Escrituras, para Él tenemos que profundizar bastante. Yo decía una oración aquí rápida, 2, listo para el cielo. Pero es que Dios no es un Dios microondas. Tiene una oración de 1.5, la oración de fe, pedir perdón, está listo ya. Se puede morir. No es así. San Marcos 1, verso 14 y 15, bueno, verso 15 dice que viene Jesús predicando el Evangelio de Dios. Y dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cómo a través de una oración corta van a creer en el Evangelio? El Evangelio tiene 66 libros proféticos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces es más que hacer una oración. Es más que pedir perdón. Que los dos son antibíblicos. Oración de pedir perdón no es bíblico. Lo que es bíblico es creer en el Evangelio. Arrepentiros y creer en el Evangelio. Entonces el pueblo de Israel, ¿verdad? Él es la vid en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, yo soy la vid verdadera y vosotros pámpanos. El que no está en mí no lleva fruto, ese es Jesucristo. El que no permanece en la vid no está con Cristo. En el Antiguo Testamento representa la relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuál? La vid. La vid representa eso, una relación entre Dios y entre el pueblo de Israel. Verso 8 del Salmo 80: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y que no la tengan. Esto es vamos a ver, esto es una vid fuerte, arraigada. Aquí Dios no hace una vid cualquiera, dice: limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, los montes. Imagínense las montañas, ven las montañas, ¿sí? Fueron cubiertos los montes. Vean la magnitud de vid de la que estamos hablando. Una vid fuerte.
Echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. ¿Saben qué es el sarmiento? Es un tallo largo y delgado. Esos son los sarmientos. Y dice que hizo cubrir los cedros. ¿Conocen sí, el cedro? Sí. Es un árbol fuerte, robusto, grande, poderoso, muy buena madera, el cedro de las mejores. Llovió para hacer calor. Tengo calor aquí. Entonces dice que rodea los cedros. ¿Quiénes? Los sarmientos, el tallo largo y delgado. Es un tallo largo y delgado, pero rodea inclusive los cedros, cubre los cedros. Dice el verso 11, extendió sus vástagos. Esos son ramas nuevas. Los vástagos son las ramas nuevas que van saliendo de la vid. Son las ramas nuevas que van saliendo de la vid. Dice que hasta el mar cubrió. Y hasta el río sus renuevos. Sus renuevos es cuando una vid es podada, ¿verdad? Y van saliendo las ramitas nuevas otra vez. Ese es el renuevo. Y los vástagos son las ramas nuevas. Entonces, dice, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? La vid, aquí se entiende que está cubierta que por una cerca, para hablar así en buen tipo, está protegida por una valla, por una malla, para que nadie la toque, para que nadie pueda aprovecharse de ella. Pero ¿qué dice en el verso 11? En el verso 12, pregunta, aquí el salmista, dice, 12, ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Aportillar significa que estaba cubierta, estaba rodeada, estaba protegida, y hizo un portillo, hizo una puerta y ahora todos pueden entrar. Aportillaste. ¿Por qué aportillaste sus vallados? La valla que había, el vallado que había que la protegía, ahora está bien. Entonces, ¿qué dice? La vendimian todos los que pasan por el camino, extraen, cogen de esa viña, ya no está protegida, ya ahora cualquiera pasa y extrae de ella. 13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora, ya está desprotegida. Y esto tiene una razón. Primero vimos cómo Dios trajo de Israel al pueblo de Israel, cómo lo protege, cómo salen de la presencia de Faraón hasta llegar a Irot, ¿verdad? Que están frente al mar. Y cómo viene el ejército de Faraón detrás de ellos, y ellos ahora están con temor porque viene el Faraón con sus carros y le dicen a Moisés, ¿ahora qué hacemos? Moisés le dice a Dios, ¿ahora qué hacemos? Dios le dice, toma la vara que te di, toca el mar y el mar se abre. Viendo todo eso, siendo los verdaderos testigos de Jehová, ellos, Israel es el verdadero testigo de Jehová, porque ellos vieron todas esas cosas. Era un pueblo fuerte, era un pueblo cuidado por Dios, por una columna de nube y una columna de fuego en la noche. Porque en el desierto hay frío y calor. En el día calor extremo y en la noche frío extremo. No hay serpientes ardientes aún, ni escorpiones, que eso es normal en el desierto. Porque Dios está guardando de esta viña fuerte que Él plantó, que arrancó sus raíces y demás. Algo hizo esta gente que fue aportillada. Ahora el puerco montés, dice que la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora, ahora cualquiera le pasa por encima. 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. El salmista está clamando que vuelva la protección de Dios a su pueblo, a esta viña. Y el verso 15 nos dice, bueno, en el 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña.
Está pidiendo que haya una visitación aquí en la viña. Vamos a ir al verso 18. ¿Por qué pasa todo esto? Vamos a ver el verso 18 de Salmo 80, versículo 18. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice el verso 18: así no nos apartaremos de ti. ¿Qué dice? En verso 17 dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O así, en el 18, así no nos apartaremos de ti. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Se había apartado de Dios. Una y otra, y lo vemos los que les gusta la lectura de las escrituras, lo vemos en repetidas ocasiones apartándose de Dios. ¿Cómo lo toma Babilonia al Israel? Como 430 años fue en Egipto, ¿verdad? Porque ya había sido profetizado Abraham, y después de esto, aún así, viendo la mano poderosa de Dios, dan la espalda a Dios en muchas ocasiones. ¿Qué es una vid? Una vid es un símbolo de productividad y de bendición. Y Dios siembra al pueblo de Israel y lo pone, por ejemplo, como una viña para que sea de productividad y sea de bendición al mundo entero. ¿A nivel qué? Espiritual. Pero lejos de ser de bendición, son de mal ejemplo. Por eso se aportilló la viña. Por eso los cerdos monteses entraban. Por eso los bestias del campo se la comían. Por eso ahora todo el mundo le pasaba por encima. Porque no siguieron a Dios como debería ser. Ellos no tenían las escrituras para reforzar eso. Usted y yo tenemos las escrituras. No nos apartemos de Dios. Si ya hemos nacido de nuevo, si ya somos salvos, si somos justos, y ya entendemos los rudimentos de Jesucristo, no del mundo. Los rudimentos son las primeras enseñanzas. Si ya tenemos las primeras enseñanzas atesoradas en nuestro corazón, no nos apartemos del Evangelio. No nos apartemos de la palabra por ninguna circunstancia y bajo ninguna circunstancia. Porque la viña fue puesta para dar fruto, para producir. Pregunto, como pámpano, parte de la viña, ¿está dando fruto? ¿Qué es dar fruto? Dar dinero, dar esto, dar el otro, trabajar mucho. Dar fruto es ser ejemplo de hijo de Dios y poder predicar o traer a otros al Evangelio. Eso es dar fruto. Recuerden que lo de Dios es espiritual. Cada vez que vengo lo recuerdo, ¿verdad? De Efesios 1, verso 3. Por alguna razón siempre me viene a la mente que Dios nos bendijo con toda clase de bendición, todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestra bendición es espiritual, no tiene que ver nada con lo físico. Entonces, el fruto debe ser espiritual. El fruto que Dios está esperando es un buen fruto. Y ahorita lo leemos en Isaías 5:17. Bueno, vamos a leer varios versículos ahí. El fruto debe ser espiritual. La vid sana y fuerte da productividad, da bendición, y ese es el pueblo que Dios quiere. Ese es el pueblo que Dios anhela. Ese es el pueblo por el cual Cristo vino a morir a la cruz. Por un pueblo que sea productivo. Por un pueblo que se vuelva a Él. Por un pueblo que lea las Escrituras. Por un pueblo que doble rodillas, que ore. Por un pueblo que clame. Que clame a Dios. Aquí el salmista está clamando: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Necesitamos estar pegados a la vida. Necesitamos estar pegados a Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Un pueblo que clame por los que se apartaron, por los que se están perdiendo, por los que van a morir sin el conocimiento de la verdad, sin el Evangelio, sin el poder de Dios.
Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ya lo saben, ¿sí? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El griego nos representa a todos, a los gentiles. A los judíos primeramente, cuando el suyo vino, los suyos no le recibieron. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como ya rescatados y redimidos, debemos de estar clamando. Pero el enemigo nos tiene llena la agenda de tanto trabajo, tanto ajetreo, tanta cosa. ¿Cuánto clamamos diariamente por los que están perdiendo? Es más, si no digamos por los que no conocen, por los que conocemos, por los que están a nuestro alrededor, estamos clamando para que el día que tiremos esa semilla, estamos preparando la tierra, estamos arando, estamos haciendo las eras bien hechas, porque la semilla no se siembra en cualquier parte, sino que se hacen unas eras, ¿verdad? Se limpia toda la hierba, se limpia toda la suciedad, con un palo que se me olvidó ya ¿cómo se llamaba? Todo esto es visible. Yo le agarré una cola a la agricultura. Entonces echaban las semillitas, se tapaban para que los pájaros y las gallinas no lo coman. Y después ver el fruto. Así tenemos que preparar la tierra. ¿Y cómo se prepara? Orando primero. Porque le vamos a predicar. Porque vamos a invitar al seminario. Porque va a ir a la iglesia. Es con oración. Si lo digo es espiritual, es una fuerza que no se ve. Entonces es con la oración que debemos de empezar a ganar, con el clamor a Dios, para que este mundo, esta creación de Dios que está tan perdida y tan alejada de Él, pueda escuchar el Evangelio y volver a su inicio. Porque Dios, Jesús, como bien Dios en Efesios 1, versículo 4 y 5, dice que desde antes de la creación del mundo fuimos predestinados para que fuésemos presentados santos y sin mancha delante de Él. Entonces la creación total, general, o sea, la población mundial está predestinada, porque Él no murió por los pecados de los buenos y los malos no, Él murió por los pecados de todos. Entonces, el mundo entero está predestinado para ser presentado delante de Dios santo y sin mancha delante de Él. Pero no todos escuchan, no todos creen, no todos son limpios, no todos son santos, no todos se salvan. Son pocos los que salvan, ¿no? Entonces necesitamos clamar, como en el verso 14, necesitamos dar fruto. Es tener una relación íntima con Dios. Eso es lo que espera Dios de David. Eso es lo que espera Dios de su pueblo. Eso es lo que espera Dios de sus hijos. Que estemos cerca, hermanos y hermanas. Si nosotros no estamos cerca de Dios, ¿quién va a estar? Si nosotros que conocemos la verdad, que hemos nacido de nuevo, el agua y el espíritu, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, no estamos cerca de la palabra, cerca del Evangelio, no estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros que tenemos la verdad callamos, ocultamos el Evangelio de los que lo mencionan. Y eso no es algo que a Dios le guste, que le agrade. No estamos dando fruto como su pueblo. Y debemos de dar fruto. Ahorita vamos a ver cuál es el fruto que espera Dios, ¿verdad?, de su pueblo. Aquí en el Salmo 80, versículo 8, es una vid plantada y destruida por los enemigos, aunque era fuerte y aunque era frondosa. Que era una vid impresionante, ahí lo leemos, limpia el lugar, todo, ya lo leímos del 8 al 11. Cómo extiende sus vástagos, sus renuevos, cómo cubría la sombra, las montañas, y era muy fuerte. Pero se descuida el pueblo de Israel una vez más. Y continúa cayendo y cayendo y cayendo y cayendo una y otra vez. Aquí vemos la importancia. Ahora, esto es ejemplo para nosotros. No nos descuidemos nosotros. No descuide la oración, por favor. No descuide la oración. ¿Es cansado? Sí, es muy cansado. Los que madrugamos, porque madrugo también,
Los que madrugamos, nos acostamos tarde. Es duro, duro, duro. Y créanme que los entiendo. A mí me toca todos los días, todos los días. El día que me levanto más tarde es el domingo. Eso, este es mi día más descansado, estamos con el Señor, descansado totalmente. De ahí en adelante, de lunes a sábado, es madrugar. Y acostar hasta las 11 de la noche. 4 y algo de la mañana, 11 de la noche, todos los días. Yo los entiendo. Cualquiera dice, pero ¿qué te pasa? ¿Estás todo el día en la casa? No, yo no estoy todo el día en la casa, estoy trabajando también, gracias a usted. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros los que creemos y sabemos el poder de Dios, el poder que Dios tiene, el poder con el que Dios saca al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, no creemos, no oramos, no insistimos como a la viuda que va a buscar justicia y va a clamar y va a clamar y va a clamar, y el juez injusto que no le temía ni a Dios ni a nadie, no tenía temor de nada, dice: voy a hacer justicia esta vida, pero no vaya a hacer que me saquen las casillas de la mano. Pero ¿qué hizo esa viuda? Insiste, clama hasta que se le hizo justicia. Eso es un ejemplo para nosotros, los hijos de Dios. Clamar hasta ver la oración contestada, hasta ver la respuesta. Y así va a ser, pero tenemos que clamar. Tenemos que insistir una y otra vez, clamando con un corazón humillado delante de nosotros. Un corazón de fe, de amor, de esperanza para esta humanidad. Si nosotros no somos la luz, aquí en San Ramón, aquí en Costa Rica y en el mundo entero, nuestros renacidos no son la luz, ¿quién es la luz? Si 1 Juan 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo la luz. Todos están en tinieblas, todos están en oscuridad, todos están preparados para los pecados. Todos, ustedes saben, desde la música, desde las luces, desde los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. 1 Juan 2, verso 16, ahí dice, 14 y 16, todo está preparado para apartarnos de Dios, para estar lejanos a Dios. Todo el estilo de vida que se está llevando actualmente es para estar lejos de Dios, para no tener tiempo. Yo veo los deportistas, veo el ciclismo, ¿verdad? Un deporte tan lindo, tan especial. Lo empecé a practicar después de que me jodieron las rodillas en el fútbol. Después de que me patearon, entonces empecé a practicar el ciclismo y me gustó, también está bonito. Pero ahora cada vez los domingos que voy para la iglesia, ahí en la base Mazani, bandas de ciclismo. Y digo, ellos no tienen nada más importante que el ciclismo. Los jugadores de fútbol, o sea, para llevar una carrera futbolística tienes que decidirte por Dios o por el fútbol. Que todos los domingos son los partidos y todos los domingos hay que venir a la casa de Dios, si Dios es nuestra prioridad. Ahora los aficionados, pues sí, tienen que sacrificar a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Todo eso, o sea, no necesitamos andar en pecado, ni fornicación, ni adulterio para fallarle a Dios. Con solo complacer esta carne y quedarnos en la casa, acostados, durmiendo, viendo el partido ahí, viendo el clásico. Después oigo la predicación. Después escucho el culto y bueno, lo hace al revés. Cuando viene a la reunión, pues viene el culto, recibe la bendición, después escucha el partido, ve el partido. Aquí ya sé cómo quedó, bueno, el partido sí no lo pierde, pero esto sí. Entonces es un sacrificio. Como hablábamos, creo que era el domingo pasado, ¿verdad? De estar unidos, predicando el evangelio con sacrificio. Es un sacrificio que todos debemos de llevar en conjunto, en unidad, los unos con los otros, en la palabra de Dios, en el evangelio, claro está. Entonces, vamos a ver eso, hablando de fútbol, hablando de todo esto. ¿Cómo se prepara? En esta vida para todo tenemos que preparar. Para ser ciclista hay que prepararse. Tiene que llevar de ahí los parches, y ahora más modernos, ahora llevan una botellita que
siempre la llanta otra vez, sella fugas y vámonos a Santa Fe. Y si no, llevar un neumático, llevar las llavecitas, y hay que llevar algo ahí, pues si se le baja el azúcar, y toda una serie, de verdad, hay que llevar un maletín deportivo ahí para poder resistir todo el viaje. Si vamos de paseo, vamos a las piscinas, pues el bloqueador, la chancleta, pues todo hay que llevarlo porque nos tenemos que preparar. Entonces, para ir a la iglesia, ¿qué hacemos? Nos bañamos, ¿verdad? Nos echamos perfume. Yo espero que se bañen, hermano, sí se bañen. Eso es bueno, hacerlo todos los días. Entonces nos bañamos, nos preparamos, físicamente estamos preparados para venir a la reunión. Pero espiritualmente te preparaste para venir ahí. ¿Cómo nos estamos preparando? Siempre para el trabajo. Si usted tiene un carnet de una tarjeta, o sea, usted no se va para el trabajo si no echa la tarjeta. La echa en el bolso, la echa en el carro, porque si no, no puede entrar, y si no entra, no puede trabajar. Y si se devuelve, ya pierde 1 o 2 horas, y después el día que está encima, ¿verdad? Ya es mal humor. Entonces, si así nos preparamos para un trabajo, si así nos preparamos, ¿verdad?, para una competencia, para ir al gimnasio, usted no va al saco y corbata, tienes que prepararte para ir al gimnasio. Entonces debes de llevar ropa deportiva. Nos preparamos hasta para ir al gimnasio, para ir al plato, para la competencia, para ir al trabajo. Así tenemos que prepararnos para venir a la iglesia. Está bien, se va, se preocupa y todo, pero el espíritu está preparado para recibir la palabra. Estamos listos, oramos antes de salir de la casa. Bueno, ustedes tienen un buen horario, pueden dormir tarde. Los que pueden, pues ya, nos es muy difícil, ¿verdad? Se quedan en la cama dando vueltas, pero no dormir. Pero estás preparado espiritualmente, leíste la Biblia, oraste, Señor, que la palabra de hoy esté tan profundo, que pueda cambiar, que pueda ser transformado. O sea, que solo venimos aquí a oír y a ser oidores olvidadizos. Venimos a que la palabra nos transforme, con un versículo, en un capítulo, en algo que veamos. ¿En qué puedo mejorar hoy? ¿En qué puedo mejorar mañana cuando abro la palabra y la leo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué Dios me está diciendo que haga? ¿Qué Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Por eso leemos la palabra, para buscar vida, porque aquí hay vida. El agua es vida, por eso la palabra se compara con el agua. Pero el agua es vida y nos da vida. Por eso hay que nacer del agua, que es la palabra, y el espíritu, por medio de la fe. Claro está. Entonces, necesitamos hasta para venir a la iglesia, o venir con tiempo, orar y leer, siempre estar atento a nivel espiritual, que es lo que Dios quiere. A veces ha pasado, y creo que en la iglesia de Seúl también pasó un día, el pastor Lee estaba diciendo que a los hermanos que se iban a hablar antes del culto, que hablaran, pero en voz baja, porque interrumpen los que están leyendo la Biblia, los que están orando. Entonces parece que no es un tema solo de aquí, ¿verdad?, del occidente, sino que en el oriente también se da. Están con voz muy fuerte, muy alta. Ahí no nunca nos pasa, ¿verdad? Y algunos que otros leyendo la Biblia hablando. Deberíamos estar todos leyendo la Biblia hablando unos 10 minutos antes, preparándonos para recibir el Evangelio, para recibir la palabra. Para todo hay que prepararse. Imaginen que para levantarse de la cama hay que prepararse. Ahora, después de los 15 años que tiene uno ya. De ahí sí, hay que sentarse y le das un rato reiniciándose, ¿verdad? Pues ahí sí. Y ya después de que ya abrió todos los programas, ahora sí puede levantarse. Sí, porque dicen que se marean y que es malo y que le pueda no sé qué, y hizo bots y todo, ¿verdad? Vértigo, yo que sé qué más que le puede dar. Para mí era nuevo. Pero mi esposa, cuando yo no lo hago, se enoja. ¿Usted que se levanta? ¿Qué quiere nosotros? Les dicen que ya hay que tener cuidado. Hasta para eso hay que prepararse. Para levantarse, uno levanta vestido de mí, se choca con todo, pega, yo vuelvo a en la cama, hablamos mucho día y todo eso. Y eso sí duele. Eso es doloroso.
Entonces, debemos de prepararnos también para estar conectados con el Señor. Debemos estar preparados para recibir la palabra. No es lo mismo venir un carrerón y todos ahí van y sentarnos. ¿Qué versículo? ¿En dónde andan? Porque ¿qué están? ¿Cómo se llama el tema? A estar sentados, estar orando, estar recibiendo la palabra. Y allá nos pasa, ya siempre estamos corriendo con el sonido, la computadora que no funciona, que esto, que no pasó, y está uno corriendo, ¿verdad? Entonces ahora tratamos de que 30 minutos antes tener todo listo. Lo intentamos, hoy la computadora no quería nada. Una computadora nueva, súper, tuve que ponerla allá, la nueva no quiso. Entonces suele pasar casos. Pero no hay nada como estar preparado, estar tranquilo. Cuando usted venga a tomar la presión, ¿qué pasa? Usted viene acelerado, lo siente allá unos 10 minuticos, 5 minuticos, casi que le salió muy enterado. Pero usted sabe más que mí esas cosas. Entonces, para todo tenemos que prepararnos, hasta para recibir la palabra, para venir a la iglesia, estar preparado para ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que haga. Permanecer en la vida. Vamos a ver un poquito San Juan, ya que hemos hablado de San Juan 15. Vamos a ir a San Juan 15. San Juan 15. Vamos a ver el versículo. San Juan 15. El versículo 1 puede ser. San Juan 15, 1. Que nos dice, San Juan 15, verso 1. San Juan 15, versículo 1, lo tenemos. Nos dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo es la vid verdadera. Antes el pueblo de Israel que representa y es sombra de la iglesia, los hijos de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento dice: yo soy la vid verdadera y mi padre, ¿quién es? El labrador es el Padre, el Dios Todopoderoso que envía a su Hijo unigénito aquí en la tierra. Y ahora nosotros, pegados a la vida verdadera, representamos el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién representaba al pueblo de Dios? Israel. En el Nuevo Testamento, ¿quién representa al pueblo de Dios? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces ahora nosotros, unidos a Cristo, representamos el pueblo de Dios en estos tiempos. Y Dios quiere que usted y yo demos buen fruto. No cualquier fruto, un fruto bueno. ¿Y cómo sucede eso? Única y exclusivamente estando pegados a la vida verdadera. No hay otra forma. No hay ninguna otra forma. Vamos a ver los frutos en Isaías 5, verso 17. Vamos a ir a Isaías. Ahora depende del tiempo que estamos por acá. Isaías, vamos a ir a Isaías 5, versículo 17. Isaías 5, versículo 17 nos dice. Bueno, vamos a leer el 31, está bien, Isaías 5, 1. Isaías 5, versículo 1. Isaías 5, verso 1, tenemos, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Dónde estaba la viña? En una ladera fértil. Compara la tierra fértil, la ladera fértil. Verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también
en ella y hecho también ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ok, vemos la 2, el versículo 2 nuevamente. Dice que la había cercado. Punto 1, ¿qué hizo? Puso el vallado, ¿verdad? No tenía portillo, la había cercado, estaba protegida, estaba cuidada. No aportillada todavía, sino que estaba con un vallado. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. No fue cualquier vid la que sembraron, era una vid escogida. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él eligió al pueblo de Israel para que creyese en Él. No era cualquier vid, eran vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Qué tiene que dar una vid? Uvas, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué dice que dio? Uvas silvestres. Al principio dio uvas. Una cosa es un buen fruto y otra es un mal fruto. Si sembraron vides escogidas y el sembrador aquí, el dueño de la viña, escogió vides para sembrar, él está esperando uvas dulces. Él está esperando un buen fruto. La uva silvestre, no sé si tienen conocimiento, es amarga. No es el fruto que se esperaba, porque estaba escogida para que diera un buen fruto. No un fruto mediocre, un fruto malo, un fruto amargo, sino buen fruto. Dice, y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, rancias, amargas, y esperaba dulces el sembrador. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Está poniendo a Jerusalén, a los vecinos de Jerusalén, ¿verdad? Está poniendo también a los varones de Judá que juzguen ahora entre mí y mi viña, entre el labrador y la viña, entre el labrador y los frutos. Los está poniendo a ellos mismos. ¿Y qué dice? El verso 4. ¿Qué más? Hay un signo de pregunta. ¿Qué más podía hacer a mi viña? ¿Qué más podía hacer a mi viña? ¿Qué más? Los rescató, los salvó, los protegió, los redimió de todo pecado, del pecado de Adán. ¿Qué más puede hacer Dios por usted? ¿Qué más puede hacer Dios por mí? ¿Qué más puede hacer Dios por el mundo si mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Dios no puede hacer más. ¿Qué más puede hacer? Él lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Con la fe que Él mismo nos da, porque la fe no es ni de nosotros. Él es autor y consumador de la fe. Él es el creador de la fe. Y Él es el que da la fe al que escucha y cree. Ya Dios lo hizo todo. ¿Qué más puedo hacer? Dice, a mi viña, que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué estaba esperando? Que diera buenas uvas, no cualquier uva. Si usted siembra culantro, no le pueden salir bananos, tiene que salir culantro. Y un buen culantro, usted compra una buena semilla. Y le sale ahí todo amarillo y revertido y todo feo, y a los frijoles le va a echar. ¿Cómo se siente usted? Decepcionado, las semillas se echó un negro, ¿qué pasó? No, que era buenísimo. Hice todo, limpié la tierra, la tenía, le eché abono, le hice de todo, la cubrí, que los pajarillos no venían, le hice de todo. ¿Qué más quiere que haga por este culantro? Y no lo que me sale. ¿Qué más quiere usted que Dios haga por usted? Le dio la oportunidad de la vida física. Nacimos con el pecado de Adán, por culpa de Adán, no por culpa suya ni mía, sino que, como dice Romanos 5, verso 12, por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán, y por el pecado la muerte, el diablo.
Y la muerte pasó a todos los hombres. Muerte es separación de Dios eterna. Eso es lo que significa la muerte. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Entonces, siendo que Dios es justo, envía a su Hijo único a morir en la cruz, para que si usted no hizo nada por ser pecador, ¿verdad? No tienes que hacer nada para ser justificado. Fue Cristo el que te perdonó. Fue Cristo el que te justificó. No es por obra, no es por lo bien que usted se porte, es por lo que usted cree. ¿Es salvo o no es salvo? Porque el que cree no es condenado, San Juan 3, versículo 18. Pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es por lo que nosotros creemos que somos salvos. Y el que no cree, pues es condenado por eso. Y aquí continuamos viendo en la viña. Dice, leo otra vez el verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Protección se ve. Se ve la protección. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Va a ser portillos. Aportillaré su cerca y será hollada. Será maltratada, se la llevará, será arrancada, será despedazada. Todo lo que pueden poner por encima. Verso 6. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, ni crecerá el cardo y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y verso 7, ¿qué dice? Todos en el 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Salió un fruto negativo, fruto silvestre, un mal fruto, no lo que el sembrador escogió para que saliera de él. ¿Quién es esa viña? La casa de Israel representa el Antiguo Testamento. ¿Quién es esa viña hoy por hoy? Somos usted y yo. Nosotros somos parte ahora de los hijos de Dios, de la iglesia. Y Dios está esperando un buen fruto, ¿no? Buen fruto, no quiere uno silvestre. Sí, ahí va echando frutos. ¿Pero qué tipo de fruto? Bueno, malo. Porque las 12 eran uvas. Las 10 eran vírgenes, pero 5 prudentes y 5 insensatas. 5 entraron a las bodas con el esposo y 5 fueron al lago de fuego eterno. No estaban preparadas. 5 no entraron a las bodas y 5 sí. Necesitamos dar buenos frutos. Un buen fruto, no frutos ahí más o menos. Porque nosotros fuimos injertados en el pueblo bíblico. En Romanos 11 se nos habla de que el pueblo de Israel fue desarraigado. Y nosotros, por medio de la fe, fuimos injertados en el olivo, en el buen olivo. Vamos a ver. Tiempo, vamos a ir a Romanos 11. Para ir al libro de Romanos, versículo 11. Romanos 11, vamos a leer Romanos 11, desde el 16, Romanos 11, 16. Vamos a leer el 11, 11 un momento y ahorita saltamos al 16, que es importante para el tema. Romanos 11, versículo 11. ¿Cuál es mejor? Este o el otro. Este se trata como un sonido. Está bien, así, ¿lo escucha bien? Sí. Que vamos a dejar de ser. Que como que habla como.
Romanos 11, versículo 11, nos dice: este la bonita. Romanos 11, versículo 11 dice: digo pues, ¿han empezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Dice que por la transgresión de Israel, ¿saben qué es la transgresión? El fruto. Por el fruto de Israel, que era malo, el fruto del pecado, la transgresión del pecado. ¿Qué dice el versículo 11? Digo pues, pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que estaba en Roma. En ninguna manera. Pero por su transgresión, por su fruto, por su conducta, por su comportamiento, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a nosotros los gentiles. Por la conducta de ellos, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero al que le recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo suyo. Primera de Juan, perdón, San Juan 1 del 11 en adelante. ¿Se entiende eso bien? Entonces tenemos la salvación por medio de la transgresión de Israel, el fruto que ellos tienen. Romanos 11, versículo 16 nos dice: si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí permanece en mí y dará mucho fruto. Si la raíz es santa, las ramas también, pero tienen que estar pegadas. Si hay un árbol de manga muy bueno, que ama manga grandota, rosada, bien dulce, bien rica, tengo hambre, que es bien rica, bien buena, pero cortan la rama, esa rama da fruto. La rama es seca ahí en el suelo da fruto. Puede ser de una manga impresionante, la mejor manga del mundo si usted quiere, pero si está cortada, tirada en el suelo, no sirve. Tiene que estar bien pegada al árbol de manga. Entonces aquí dice que si las primicias son santas, también la masa restante. O sea, si lo primero de la masa es santo, el restante que está en la olla también es santo. Entonces, si la raíz es santa, las ramas son. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Porque esa santidad no nace de nosotros. Nosotros no somos productores de santidad. Jesucristo nos traspasó, nos transfirió su santidad a través de la fe en la sangre de Él, ¿verdad? Entonces, verso 17 nos dice: pues si algunas ramas fueron desgajadas, ¿quiénes eran estas ramas desgajadas? Pues si algunas ramas fueron desgajadas, pueblo de Israel. Si algunas de ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, el pueblo de Israel fue cortado, fue desgarrado por su incredulidad. Ahorita vamos a ver. Entonces, nosotros, en silvestre, ¿verdad?, ha sido injertado en lugar de ellas. Nosotros hemos sido injertados en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz. ¿Cómo era la raíz? Santa. Entonces, ¿cómo seríamos nosotros siendo injertados? Santos. Pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Israel, pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios y hijos. Israel fue el pueblo de Dios, pero no todos fueron hijos. Solo los que creyeron. Entonces, el verso 18 dice: no te jactes contra las ramas. No nos jactemos, hoy que bruto el pueblo de Israel, que va, tanto que tuvieron a Dios y no creyeron. Hay un montón que tienen las escrituras y no creen hoy por hoy. Y a vosotros, no sé usted, pero a mí me costó creer. Duro de ser cabezón, aunque no parece, pero cabezón. Por dentro no tengo más ganas en la cabeza, pero no quería entender el evangelio, porque yo era justo por mi propia justicia, no por la iglesia. Entonces yo era como los fariseos,
porque era muy buena gente y no necesitaba a Cristo. 19, pues las ramas dirás, dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El pueblo de Israel fue cortado para que todos los gentiles que crean en Jesucristo sean injertados. Ahora somos injertados en el olivo, en el buen olivo, no el olivo silvestre, en el buen olivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temen. No seas soberbio. Yo sí soy justo, santo y perfecto, y eso de Israel que no se ensoberbezca. No crea que usted puede hacer las cosas solo sin venir a la iglesia, sin congregarse, sin estar en la vida, sin estar pegado a la raíz que es santa. No se ensoberbezca. Vea que si Israel le fue mal, a los gentiles le fue peor si no se van conforme a la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra más adelante, ¿verdad? Pero dice en el 20, bien por su incredulidad, Israel no fue salvo, todo porque no creyeron. Así es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Esto no es vosotros, no es un don de Dios, que Dios nos da, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. El verso 21 nos dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que mejor seamos obedientes, creamos 100%, como empecé hablando, en esto que está escrito en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Crea ciegamente lo que está escrito acá en la palabra. No, pero es que allá dicen, pero es que a mí me dijeron, pero es que a mí me contaron. Eso no es un pensamiento de hombre. Eso no sirve, eso no funciona. Lo que dice la Biblia es lo que es real, lo que es cierto. Y comprobado, inclusive hasta por la ciencia, ¿verdad? Muchas de sus pasajes bíblicos. Entonces, nosotros fuimos injertados y ahora somos parte de la viña del Señor. Ahora somos la familia de Dios, ahora somos hijos, adoptados hijos suyos. Éramos creación, pero no hijos. Recuerden, ahora sí somos hijos. Fuimos injertados en el buen olivo. ¿Qué está esperando el Señor de esta viña? Y no solo que dé fruto, porque la vid que vimos en Isaías 5, verso 17, dio fruto. Pero fruto silvestre, uva silvestre, un mal fruto. No es solo que demos fruto, sino buen fruto. No es cualquier fruto. O sea, no solo esfuérzate por venir, esfuérzate por hacer más que. Esfuérzate a hacer, o sea, ya congregarse está bien, pero hagamos más. No hagamos solo lo que se nos manda. Un paso más, una milla más. Ponga la otra mejilla. Es fácil, ¿no? No es fácil. En lo más mínimo es fácil. Pero eso es lo que quiere Dios de su pueblo. Un buen fruto. Cada vez que un hijo de Dios se desvía, es un caos. Y lo podemos ver en muchos. Hoy vamos a ver un poquito lo que nos queda de tiempo. Vamos a ver en el rey más sabio que ha habido en esta tierra. Rey Salomón. Vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes 2. Del 1 al 4 vamos a leer. Primera de Reyes 2. Del 1 al verso 4. Primera de Reyes 2. Del 1 al 4. Ok, ¿lo tenemos? ¿Qué dice el subtítulo? Los subtítulos no fueron escritos, no están en los escritos originales, pero están para guiarnos, para tener una idea de la lectura que continúa. Dice: mandato de David a Salomón, mandato del padre a su hijo, que lo iba a suceder.
Entonces, 2 verso 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué es seguir el camino de todos en la tierra? Morir. Todos tienen que morir, tarde o temprano. No hay que tener miedo a la muerte, hay que tenerle miedo al que mata el espíritu. El que mata el alma, el puede llevar al fuego, no al que mata esta carne. Ese es nuestro problema. Si estamos preparados con Cristo, en cualquier momento nos vamos, cuando Él lo dispone, cuando Él lo permite. Pero tenemos que estar preparados espiritualmente. Llegaron los días en que David había de morir, ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra todos morimos, pero el espíritu queda vivo. Esta es la diferencia. El espíritu vivifica, el de Dios. Entonces dice: esfuérzate. ¿Qué le dice? Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué le quiere decir David a su hijo? Sea valiente, póngale ganas, no se quiebre por cualquier cosa, sé hombre, siga a Dios, no se quebrante, no se quiebre por las circunstancias de esta vida, de este mundo, no, ni por la partida del papá. Sea hombre, soporte, aguante, firme. Así tenemos que ser los hijos de Dios, hombre, mujer, firmes, diligentes, soportando las pruebas, las aflicciones, las dificultades. Hemos visto al apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo que le pasó al apóstol Pablo. Y nunca desmayó. Y estuvo al final de sus días, 2 años en una casa alquilada allá en Roma, predicando todo el pequeño de Chapman. Es bueno al final. Entonces, ese hombre le dice: 3. Después de leer, que le dice que sea hombre, que sea palabra, que sea firme. En el verso 3 le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya tenía la ley de Moisés, Salomón, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, 1500 años antes de Jesucristo. Entonces, ya Salomón no iba ciegos, ya tenía la ley, ya sabía cómo tenía que conducirse, cómo debía de comportarse. En Primera de Reyes 3, ahí siguiente, Primera de Reyes 3, versículo 3, vamos a ver qué pasa. Primera de Reyes 3, verso 3, ¿qué dice? Salomón pide sabiduría. Va siguiendo los pasos del papá, qué bonito, está pegado al Señor. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto es donde en Gabaón, verso 4 dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, ¿cuánto? 1000 holocaustos. Imagínense, sacrificaba a Salomón 1000 holocaustos, ¿verdad?, sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué pasa si Dios le dice eso a usted? Pide lo que quieras y yo te dé. Ya Dios no habla en sueños. Hebreos 1 y 2 dice que en otros tiempos los profetas antiguos, los padres se nos hablaban de muchas maneras, pero que en este tiempo se habla solamente por el Hijo, y el Hijo lo encontramos en la palabra. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2.
Así que, si tuvo un sueño muy raro, fue que comió mucha pizza en la noche. Si no quieres sueños raros, coma antes de las 6. Ahora se nos habla a través del libro. ¿Dónde está el libro? En las escrituras. A mí me interpretaban sueños y ya yo era intérprete de sueños antes del evangelio. Sí, se soñaba con agua sucia, muchos problemas con serpiente en el cuento. Solo tontera. Ahora se me habla a través del libro, por la palabra. Dice en el verso 5: se le apareció Jehová. Bueno, ya, pide lo que quiera. El verso 6 dice, por parte del tiempo, vamos un poquito más rápido. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón contigo. Aunque David falló, anduvo en verdad, en justicia y en rectitud delante de Dios. Cuando falló, se arrepintió de lo que había hecho, se tiró, se postró 7 días al suelo, no se levantaba, no comía, se arrepintió. Tuvo su consecuencia también, porque Dios es que ama, disciplina y azota a todo aquel que él lo recibió por hijo. Pero bueno, continuamos. David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, oiga qué lindo habla Salomón. Amaba Salomón a Dios, como dice en el verso 3:3, capítulo 3, del verso 3. Mas Salomón amó a Jehová. Aquí está en inglés. 7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón no sabía ni cómo reinar, no sabía cómo entrar, no sabía cómo salir. Él no tenía sabiduría, no sabía cómo. ¿Qué dice en el versículo 8? Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. ¿Quién escogió ese pueblo? Dios. Al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues 9, la solicitud, lo que pide Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Pidió sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo Salomón. Entonces él no tenía duda, sabía, esto es bueno y esto es malo. Eso fue lo que pidió. Entonces a Dios le agradó, dice el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón, ¿qué dice? Sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Un hombre sabio, una sabiduría que conoce entre lo bueno y lo malo. Todo eso se le puede dar a ¿quién? A Salomón, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa cuando los hombres se separan de la voluntad de Dios. Un hombre sabio. Primera de Reyes 11. Vamos a ver de quién estábamos hablando aquí. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11 nos dice, lo tenemos todos ahí. Primera de Reyes 11 nos dice, todos, Primera de Reyes, los 11, nos vamos finalizando. Primera de Reyes, verso 11, nos dice: pero el rey Salomón amó. ¿Cómo decía en el 3:3? Salomón amó a Jehová. Listo. ¿Qué dice ahora en el 11, después de viejo? Más viejo, más lo que
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿a cómo? A muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con las amaba. Y no amaba a 10 ni a 15, amó a 1000. 700 esposas, 300 concubinas. Nada más, solamente. Tenía mucho amor, ¿verdad? Pero se desvió del propósito de Dios. Se le olvidó el amor a Dios. Y ahorita lo vamos a leer porque se olvida. Génesis 6, verso 4, voy a leérselo así rápidamente. No pierdan, si lo buscan, no pierdan Primera Reyes 11, por favor. Génesis 6, versículo 4, ya estaba escrito. Vamos a ver, padre. Déjenme cruzar unos cables aquí. Bueno, vamos a ver así. Se me escapa por ahí. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, versículo 17. Vamos a ir. Deuteronomio 17, versículo 17 nos dice. Deuteronomio 17. Versículo 17. Dice, ¿qué dice que tenía Salomón? ¿Qué le dijo David? Que fuera hombre y respetara los estatutos que Jehová había mandado. Ya tenía la ley de Moisés, que respetara la ley de Moisés, ¿verdad? Estaba escrito eso, que vamos a leer cuando Salomón hizo todo esto. Deuteronomio 17 dice, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. No tomarás para sí muchas mujeres. Ya esto Salomón lo tenía escrito. Y no le importó. Siempre se equivocó. No tomarás para sí muchas mujeres. No solo tomó 1000. 700 esposas. Hermano, cosas como una. Cosas como una. 700. Y además 300 concubinas. Imagínense. Bueno, un chistín. Entonces regresamos a Primera Reyes 11. Primera Reyes 11 dice que a esta se juntó Salomón con 3. Y tuvo 700 mujeres reinas. 700 reinas. ¿Qué dice? Y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice? ¿Qué decía Deuteronomio 17? No tendrán muchas mujeres para sí, porque ellas pueden desviar el corazón. Y él, obvio, le pasó por encima de la ley. Que David le dijo: sí, hombre, cumple lo que Jehová Dios te dice en los estatutos, en la ley de Moisés. Sí. Aquí vamos a ver, aquí continúa diciendo, ¿verdad? Se desvió su corazón. 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ya cuando él no fue firme, no fue hombre, no cumplió, no fue diligente, se descuidó. Aunque era hijo, aunque era salvo, aunque era justo, que habló con Dios, se descuidó. No dio buen fruto silvestre, no hubo amarga, no hubo fea, al punto en que el reino de Israel puede dividir entre 10 tribus Israel y Judá 2 tribus. Por amor a David dejó 2 tribus a Judá, y que de ahí viene la raíz de Jesucristo. Si no hubiera sido por David, la raíz de David hubiera eliminado a su pueblo.
Entonces, el verso 4, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Qué le dice Éxodo 20? Y no te inclinarás ante dioses ajenos, dioses de oro, de yeso, de madera. Esto lo tenía Salomón en sus manos y veamos qué continúa haciendo. A dioses ajenos, su corazón no era perfecto delante de Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Sí. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón lugar alto a Quemos. ¿Qué hacía Salomón en lugar alto? Antes, cuando estaba con Dios. 1000 holocaustos a Dios en Gabaón, donde Dios le habló 2 veces. ¿Y ahora qué hizo? Le hizo un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ya no eran los 1000 sacrificios a Jehová, ahora ofrecía sacrificios a otros dioses. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Cuando él pide sabiduría, cuando él pide, ¿qué pide? Que lo ayude a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no lo creo. Ya no distingue que ofrecer sacrificio a otros dioses es malo. Que las mujeres empezaron a inclinar su corazón. ¿A qué? A otros dioses. En el verso 11 dice: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entrego a tu siervo. Ahí llega el reino y es partido el reino. Y todas esas circunstancias, ¿verdad?, negativas, que lo llevó a ¿qué? A descuidarse de la presencia de Dios. Cantares 2, versículo 15 creo que es, dice de las zorras pequeñas que se meten en los viñedos, en la iglesia, pensamientos pequeños que se meten en la iglesia, se comen cuando están en ciernes que están en flor, se comen la flor, no hay frutos. Entonces, cazar las zorras pequeñas, no dice la granja, los pequeños. Cazar las zorras pequeñas porque se meten en las viñas, y cuando la viña está en cierne, que ya va a dar fruto, ellos se comen esa flor y no da fruto. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Los pensamientos se meten en la iglesia y ya están a punto de dar fruto y se pierde ese fruto. No nos dejemos llevar por pensamientos, no nos dejemos llevar por cosas que no vienen de Dios. No nos separemos de Dios por nada, sigamos los estatutos, sigamos los mandamientos. En primera de Timoteo dice: todos somos llamados para ser vasos de honra, no de deshonra. Aunque hay, les voy a dar la cita bíblica, primera de Timoteo 2:20, para que lo apunten, ya es muy tarde, no podemos ir a él. Primera de Timoteo 2:20. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay vasos de oro y hay vasos de madera, unos para usos viles y otros para buen uso. Ustedes deciden. Dios nos hizo a todos para ser vasos de oro, vasos de honra, para servirle a Él. Pero de acuerdo a su caminar con Dios, ustedes deciden si es un vaso de madera o un basurero que echen para la basura. Ustedes deciden, por medio de la fe y el seguimiento a Jesucristo. Nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, agradable, culto racional delante de Dios, no como cualquier persona. Somos el pueblo de Dios, somos el Israel de arriba, la Israel del cielo, por medio de la fe en la sangre de Cristo, igual que como el padre Abraham
sus obras le fueron contadas por justicia, su fe le fue contada por justicia, perdón, su fe le fue contada por justicia, nosotros, nuestra fe nos fue contada por justicia. Somos parte del olivo, del buen olivo, y estamos llamados a buen fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, que nos regalas para poder compartir la palabra, poder compartir el Evangelio, Señor. Gracias porque hoy entendemos que somos tus hijos, hoy entendemos que somos tu pueblo, hoy entendemos que hemos venido por tu voluntad, Señor, a esta tierra, para ser presentados puros y sin mancha delante de ti, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra, que somos parte de la vid verdadera, Señor. Tú eres la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y el que no está en ti no lleva fruto. Ayúdanos a estar siempre pegados a la vida, ayúdanos a estar siempre aquí en este lugar, palmo a palmo, hombro a hombro, con los hermanos, con las hermanas que están luchando por predicar el Evangelio, que están luchando por traer invitados, que están luchando por llevar a sus casas el seminario, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que puedan estar unánimes, unidos, juntos, con sacrificio, todos como iglesia, como congregación, como cuerpo tuyo, Jesucristo, dando un buen fruto, un fruto dulce, Señor, un fruto jugoso, que sea mucho fruto, muchas almas, Señor, salvas aquí en San Ramón, que sean muchas personas escuchando el Evangelio verdadero aquí en este lugar tan hermoso, Padre Santo. Te pedimos fuerzas, sabiduría, entendimiento. Salomón pidió distinguir entre lo bueno y lo malo. Señor, ayúdanos a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero también ayúdanos a no separarnos de ti, ayúdanos a no enredarnos en las cosas de este mundo, ayúdanos a no involucrarnos de lo que ya tú nos libraste, que fue el pecado, Padre. Ayúdanos, Padre, a presentarnos como un sacrificio vivo delante de ti, Señor, y agradable. Agradecidos contigo, hemos orado, presentamos todas tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.